Miyamura estaría ya en su hogar. Este se sentaría en una silla y vería la foto que su madre le había dado, estando muy impactado, al recordar cómo vio a su supuestamente hermano. Este se calmaría y pensaría las cosas con más claridad. Yu, en realidad sí serás tú. O solo. ¡No! Es imposible que sea así, sé que eres tú. Él vería de nuevo la fotografía. El chico pondría un rostro algo preocupado, pues aunque quería autoconvencerse de que aquella persona que había visto con Itsuki era su hermano, la realidad es que no se sentía completamente seguro. Pero siento que no es así. Hay algo que no cuadra. Por un momento se tomaría la cabeza pues le comenzaría a doler. El dolor se intensifica más, esté empezando a alterarse. No. Por favor, para. Cada vez que Miyamura sentía una emoción fuerte su cabeza empezaba a doler y un montón de recuerdos invaden su mente. Al pasar el tiempo el dolor comenzaría a ceder, esté empezando a calmarse. El joven estaría demasiado desorientado, por unos instantes vería la foto. Pensaría algo antes de desmayarse. Yo soy un buen hijo, mamá. Solo tengo que verlo una vez más. Así él caería totalmente desmayado al suelo. Una mañana del domingo, en la casa de la familia Uesugi. Se vería como estos estarían durmiendo plácidamente tanto como padre e hijos, se les veía a cada uno muy cómodos, mientras que el sonido de los pájaros acompañaba el ambiente. De repente se vería como Futaro se despertaba, dirigiéndose al baño, después de eso, saldría, y vería como su padre y Raija estaban aún durmiendo. Entonces notaría que Haru no estaba. ¿Dónde estará Haru? ¿Habrá salido? ¡Buh! De la nada el chico sería asustado por Haru, que estaba a espaldas de él, pegando un brinco, que haría que tanto Izanari como Raija se despertasen. ¿Qué te pasa, Haru? Casi me matas de un infarto. El chico estaba muy alterado, por la tan repentina llegada de su hermano. No es para tanto, además, te veías aún dormido. Siaja. Cambiando de tema, ¿qué estabas haciendo? Haru aún entre risas respondió. Compre el desayuno. Le mostraría la bolsa, en donde estaban las compras. Gabeo. De repente sería nuevamente sorprendido por Izanari, que pondría su brazo por encima del hombro de su hijo. Poniéndose tenso por la llegada tan inesperada de su padre. Buenos días. Creo que esta vez sí me van a matar de un infarto. Diría con la cabeza gacha y agarrándose el pecho con mucho temor. Todo siendo observado por Haru, que reiría aún más por la expresión de su hermano. Bueno, prepararé el desayuno. Si quieren esperen.
Después de todo lo sucedido, Haru procedió a preparar el desayuno para su familia. En ese lapso de tiempo, Raija y Futaro salieron a dar un paseo. Rato después el desayuno ya estaría listo. Ya terminé, ¿eh? Izanari, acercándose a Haru, vería lo que había preparado su hijo, viendo que la comida tenía muy buena pinta. Papá. ¿Qué pasa? Ese olor, ese aspecto. Esa textura, tienes buenos dotes para la cocina, hijo. Sí, es algo natural, creo. Jeje. Haru se sentía igual que Futaro, algo desconcertado, pues no es muy común que su padre lo elogie de esa forma. ¿Te ayudo, hijo? Haru saldría de ese breve trance y volvería en sí. Ah, claro, no veo problema. Gracias, papá. Izanari vería la expresión de Haru, extrañándose por ello, pero dejaría eso de lado, aunque se sentía algo angustiado. Padre e hijo se ayudarían mutuamente para poner el desayuno en la mesa. Listo. ¿Sí? Ya estuvo. Haru volvería a tener esa sonrisa de antes. Izanari, viendo eso, también daría una sonrisa. Estos se sentarían y estarían esperando a Futaro y Raija, para poder ya comer todos juntos. Los minutos cada vez pasarían más lento, y los hermanos faltantes aún no regresaban. Ninguno de los presentes entablaría una conversación, pues no sabían qué decir. El ambiente se sentía algo incómodo para los dos. Al pasar los minutos, Izanari, que estaba pensando ciertas cosas que lo tenían un poco angustiado, no soportaría más la presión y llamaría a su hijo de manera repentina. Haru. Ah. ¿Qué pasa, papá? Izanari daría una pausa bastante pronunciada, poniendo el ambiente más incómodo para Haru, que ya se estaba poniendo algo nervioso por tal silencio. Izanari sabía que había metido la pata, pero otra vez armándose de valor, le diría a su hijo que lo estaba viendo con una cara de extrañeza, lo que lo tenía tan angustiado. Sé que no he sido el mejor padre, y sé que he dejado de lado a mi familia. Haru escuchó atentamente a su padre, pero se confundió bastante, pues no sabía a qué se refería su padre con eso, pues claramente no se esperaba que dijera eso. ¿Qué? ¿Por qué me dices eso, papá? Desde que regresé a casa, he visto que sus expresiones al momento de darles mi afecto, son de desconcierto e incomodidad. Y tal vez te parezca muy exagerado de mi parte. Pero no puedo pasar de alto el hecho de que mis hijos tengan esos comportamientos conmigo, y me pregunto, si en verdad, estoy haciendo lo correcto como padre. Sé que a Raija no le he visto así, pero dime, Haru, ¿crees que soy un buen padre? Haru en ese momento todavía no captaba lo que su papá quería decirle, pero volviendo a recordar las palabras antes dichas, se dio cuenta, por lo que estaba pasando su padre, pues era obvio, el hecho de dejar por tanto tiempo a sus hijos a su suerte, hacía que hubiera una carga en él, saber de que solo se dedicaba a trabajar y no prestarles atención a sus hijos, provocaba una serie de comportamientos inconscientes en ellos, como un tipo de rechazo hacia esos actos de afecto fraternal. Una incomodidad. Haru ya entendía todo a la perfección, pero algo que no sabía, eran, cuáles iban a ser las palabras correctas para decirle a su padre. Entonces pensó por un momento mientras asimilaba todo, llegando a una solución. Este miró a su padre, notando que tenía una cara seria, pero se notaba claramente su preocupación. Siendo sincero, papá, te entiendo. El dejarnos casi siempre solos, ha hecho que nuestro comportamiento hacia tus gestos no sea el mejor, y pido perdón por eso. Pues ya hace mucho que no nos diriges la palabra, y por eso nos incomodaba cuando nos halagabas, pero... Eso no significa nada, papá. ¿Qué? No me malinterpretes, me refiero que aunque nos comportemos así, eso no significa que seas un mal padre, eres el mejor, y te agradecemos demasiado por el esfuerzo que haces por nosotros, te admiramos un montón, y siempre te apoyaremos en lo que hagas, y no me imagino el sacrificio que haces a diario. Lo único que te puedo decir, papá, es, gracias. Las palabras tan conmovedoras de Haru, dejaron a Izanari anonadado. Este vería a Haru que le estaba dando una sonrisa. Izanari sabía que su hijo era bastante maduro, pero no se esperaba que aquellas palabras provenieran de él. Izanari se sentiría mucho más tranquilo, y le daría una sonrisa a su hijo.
Gracias hijo por ello, esas palabras eran las que quería escuchar, tuve miedo, pensé que por trabajar tanto, mi familia me iba a dejar de lado. Perdón por eso papá, pues ya no es muy habitual que hagas eso con nosotros, la última vez fue cuando mamá aún seguía viva. Lo último dicho por Haru, hizo que se sintiera algo nostálgico y triste a la vez, siendo visto por Izanari. ¿La extrañas? Bastante. Izanari se acercó a Haru, poniéndole la mano en el hombro, y también teniendo una expresión nostálgica le diría: los recuerdos son un buen método para volver donde éramos felices, aunque sea muy malo el recuerdo, siempre habrá algo bueno en ellos, solo hay que ver más allá. Pero no debemos abusar de ellos, como puede ser bueno, también puede ser malo. Por ejemplo, ¿te acuerdas la vez cuando golpeaste a un chico en la secundaria, y después de eso nos llamaron a mí y a tu mamá? Si te soy sincero, es el peor ejemplo que puedes dar. Lo golpeé porque se lo merecía. Aunque, ahora que lo pienso no era necesario hacerlo. Por lo que me contaste, puede que sí se lo hubiera merecido, pero verdad ese día tu mamá se enojó bastante. Pero como te digo Haru, hay que ver más allá, ¿no notaste algo diferente después? Tienes razón, después de estar con el director, mamá me dijo unas palabras. Dos años antes, en la dirección. En la oficina del director, se vio a un Haru muy afligido por lo que había pasado en aquel salón, mientras que detrás de él, estaba su madre y padre, muy enojados. En especial la madre. Si no mal entiendo, golpeaste a Kazuya, porque según viste que estaba abusando de una estudiante. Haru tenía la mirada perdida, y solo se limitó a dar un sí con la cabeza. El director, viendo la respuesta de Haru, vería a los padres muy seriamente, pero su expresión cambió a una de desconcierto, por ver cómo la mamá tenía una cara de disgusto y molestia. El director volvió en sí, ya no quería perder más el tiempo. Señor y señora Uesugi, ¿saben en el problema en el que está metido su hijo? ¿Son conscientes de la magnitud de la situación y de las consecuencias que trae eso? Este tipo de comportamiento no lo toleraremos en esta secundaria. La mamá de Haru, tomando un poco de aire, se calmó. Y diría: lo sabemos bien, señor director, y le ofrecemos una sincera disculpa por el acto que cometió mi hijo. Tanto como padres e hijo, harían una reverencia hacia el director. Las disculpas no serán suficientes para arreglar todos los daños, pero bueno. Es importante que Haru reconozca su error. Por lo pronto se les notificará cuál será la sanción que se le dará. Ya pueden retirarse. Los padres y Haru, dejando de hacer la reverencia, se irían del lugar sin más. En la casa de los Uesugi. Al finalizar la charla con el director, estos llegaron a su hogar. Al ya entrar, Haru rápidamente fue a encerrarse, esto siendo visto por todos. Haru, ven aquí, debemos hablar. Cálmate, dale tiempo al chico. Está pasando un momento difícil. Además estás muy delicada, por favor relájate. Perdón. Solo que me preocupo por Haru, nunca pensé que haría una cosa como esas. Tampoco no me lo esperaba, pero debe tener sus razones, lo conozco bien, sé que no haría eso porque sí. Debemos hablar con él. Estos se quedaron viendo por un rato al closet en donde Haru estaba. De repente la pequeña Raija se despertó yendo donde ellos. Hola. Raija, ¿dormiste bien? Izanari acariciaría la cabeza de Raija, que aún seguía semidormida, mientras que la madre seguía pensativa. Izanari, viendo, le dirigió una mirada, para que fuera con Haru y hablaran. Está pensando por un momento, decidió ir. Ella abrió la puerta, encontrando a Haru, con una expresión triste y vacía. Al ver eso la mujer se sorprendió bastante. Pues durante toda la charla, y el regreso a casa, no le vio la cara a su hijo por el enojo que tenía. Ella se puso un poco triste, pues sabía que aunque esté enojada con él, así nunca lo iba a entender de verdad. Haru. Ella llamaría a su hijo, pero este no respondió al llamado, pues aún seguía con la mirada perdida. Ella, no sabiendo qué hacer al respecto, decidió irse, pero antes de eso, escuchó un murmullo que provenía de Haru. Ella se acercó un poco para entender qué quería decir, lográndolo. Yo solo quise ayudar desde un inicio, nunca quise que fuera así, lo siento.
La mujer quedó muy confundida, trató de indagar un poco más, para saber con certeza qué era lo que pasaba. Quisiste ayudar. Y esa era la forma, Haru. Haru vería a su madre, aun con la mirada perdida, pero no duró bastante con esa expresión, empezando a soltar lágrimas. Lágrimas que impactaron a su madre. Al ver eso, la mujer se le quedó viendo por un momento. De manera rápida lo abrazaría. Perdóname. No era mi intención. Ya no te preocupes, mamá está aquí. Solo quería ayudarla, mamá. Nunca quise que esto fuera así, soy una decepción. Quiero pedirte perdón. Perdóname. Por hacer eso. Perdóname. Por ser tan estúpido, por mi culpa tienen más problemas de los que ya hay. Perdóname. Mamá. Haru no dejaba de soltar lágrimas. Pero Haru. La sorpresa de la mujer era muy grande, por escuchar todo lo que decía Haru sobre él. La mujer pondría la cabeza de su hijo en la parte posterior del pecho, empezando a acariciar a su hijo, para que se calmara. Solo se aferraba más a ella, mientras que repetía una y otra vez que lo perdonará. Segundos después, la calma se hizo presente en el interior del chico. Seguía sollozando pues aún no podía superar ese dolor. Su madre, que aún lo tenía en brazos, con una voz suave le diría: Aún no sé la razón por la que hiciste eso, pero siento en mi corazón que en verdad lo hiciste por una razón justa. No eres un estúpido, tampoco una decepción, y por los problemas no te preocupes, todo se puede solucionar. No deberías ser tan duro contigo mismo. Si aún no crees que lo que digo es verdad, te lo repetiré de nuevo. Eres fuerte, noble e inteligente. Y estoy orgullosa por la persona que eres. Las manos de Kae pasaron al rostro de Haru, para siguiente secarle las lágrimas que seguían cayendo. El chico, al sentir el tacto tan suave y cálido de su madre, levanta su rostro, viendo una gran sonrisa proveniente de ella. Aunque ya no tenga mucho tiempo en este mundo, quiero que guardes esto en tu mente, pero más en tu corazón. Ustedes son el sentido de mi existencia, la luz que ilumina mi camino, la esperanza que me llena de fuerza. No hay nadie en este mundo que pueda igualar el amor que siento por ustedes. Los amo con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón, con cada suspiro de mi alma. No quiero que nada ni nadie les haga daño, que nada ni nadie les quite la alegría, que nada ni nadie les robe la paz. Quiero que sean felices, que sonrían, que vivan plenamente. Son mis hijos, mi orgullo, mi bendición. Nunca lo duden, yo los amo más que a mi propia vida. Para que lo entiendas mejor, para mí ustedes son únicos en mi mundo. Los amo. En el presente. Al recordar tan bellas palabras de su madre, soltó unas cuantas lágrimas, pero ya no de tristeza sino de felicidad, pues su madre, aunque los haya dejado, de verdad los amaba demasiado. Gracias, mamá. Haru siguió recordando un poco más aquella charla que tuvo con su madre, y específicamente volvió el recuerdo del abrazo, pero sería reemplazado por la imagen de Itsuki cuando lo abrazó. ¿Pero por qué recuerdo eso? ¿Qué carajos? El muchacho se sintió muy desconcertado, no sabía por qué ese recuerdo llegó a su mente. Trató de pensar, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. Se dio cuenta de que aquel abrazo era similar al de su madre, esa sensación de calidez y tranquilidad que pensó que nunca iba a volver a sentir, era emitido por su estudiante. Haru vería el suelo apenado, pues ya no podía sacarse de la mente ese momento que tuvo con Itsuki. El joven trataría de recomponerse nuevamente, lográndolo. Mamá fue una mujer grandiosa. Ja. Igual después de eso, no me salvé del tremendo regaño que me metió. Y Sanari, que estaba viendo la foto de su esposa, que estaba puesta en un altar, diría: Jeje. Sí, ella fue una buena madre y una gran esposa. Lástima que meses después tuvo que irse. Esto último lo diría con la mirada baja, claramente triste. Haru no diría nada, sabía mejor que nadie, que la muerte de su madre había afectado demasiado a su padre. Pero es diferente, ya están grandes. Levantó la mirada, llena de determinación, siendo notado por Haru, que lo vio con asombro, dado al cambio tan repentino de actitud de su padre. Y aunque tenga que volver a trabajar, sé que nunca. Pero nunca, me dejarán solo, y me darán su sonrisa cada vez que los vea. Una vez tu madre me dijo aquellas palabras que hoy en día me mantienen con fuerza. Un mes antes de la partida de Kae.
Este lugar es muy hermoso, Izanari. La primavera es una de las épocas más hermosas y tranquilas porque su clima tan templado y fresco ofrecen una gran cantidad de actividades, hermosa, dado a que florece una de las flores más hermosas del mundo. Es el cerezo y sus hojas de sakura. Kae quedó maravillada, sus ojos brillaban como piedras preciosas, el viento sopló suavemente, moviendo un poco la copa de ese árbol, que soltó con delicadeza aquellos pétalos rosados, que caían como copos de nieve, creando un manto suave sobre el césped. La pareja comenzó a caminar por el parque, observando con detenimiento todo lo que sucedía. De repente una gota caería sobre Izanari, con curiosidad dirigió su vista al cielo, notando, como un cúmulo de nubes negras, tapaban el brillante sol. Sin dudar, buscó refugio. Tendría suerte pues encontró una especie de kiosco en medio de una pequeña laguna. La lluvia comenzaría y la pareja ya estaba resguardada. ¿Por qué tuvo que llover ahora, si en las noticias decían que iba a ser un día despejado? Son una farsa. La frustración que tenía Izanari en esos momentos era muy grande, pues todo estaba saliendo como había planeado. Y no se esperó que algo como esto sucedería, así que comenzó a maldecir a las cadenas de noticias. Kae divisaría la expresión de su esposo, se veía claramente enojado. Dio una pequeña sonrisa, pues eso le hacía recordar buenos tiempos, pero de a poco, esa sonrisa fue desapareciendo. Su expresión era más triste y melancólica, sobre sus ojos brotaron unas pequeñas lágrimas. Su esposo, que aún seguía maldiciendo, dirigió su mirada a su esposa, notando como una lágrima caía sobre su mejilla. ¿Qué? ¿Kae? ¿Por qué lloras? ¿Es por la lluvia, o qué pasa? No te preocupes, si es por la lluvia pronto se despejará. La actitud de Izanari cambió de manera repentina, a una de preocupación, pues no sabía qué estaba pasando con su esposa, pensó que había sido por la lluvia o por estar maldiciendo. Se sintió culpable. Trató de animarla, pero la única respuesta que recibió, fue una sonrisa de su esposa, y al poco tiempo decidió decirle algo. No te preocupes. No es por eso. Entonces, la confusión, no lo dejaba pensar con claridad. Me da algo de nostalgia, me recuerda a los viejos tiempos en secundaria, siempre que me pasaba algo, así fuera lo más mínimo, te alterabas demasiado, y buscabas siempre la forma de animarme. Me da algo de pena, que aún sigas recordando eso. Pero si fueron buenos tiempos. Sí, la pasé muy bien contigo. Todos esos recuerdos los llevaré siempre conmigo, y espero que tú también. Una sonrisa se dibujó en su bello rostro, mientras miraba cómo caía la lluvia. Un silencio se hizo presente en el ambiente, lo único que se escuchaba era el choque de las gotas con el suelo, el agua, y el techo donde estaban refugiados. Esas palabras dichas por su esposa, tocaron una fibra sensible en él. Sentía que esas palabras eran una despedida. No lo digas de esa forma, Kae. La tristeza de Izanari poco a poco iba aumentando, sentía como su pecho se apretaba más, sus manos temblaban, y un nudo en la garganta, no lo dejaba expresar ninguna palabra más. En ese instante, se dio cuenta de que estaba experimentando el miedo de perder a la persona que tanto amó. Kae, muy confundida por las palabras de su esposo, dirigió su mirada a él. Esa sonrisa que tenía, se volvió a desvanecer, y sería reemplazada por una de sorpresa nuevamente. Dado a que vio el rostro de tristeza de Izanari, cayó en cuenta, de que aquellas palabras, habían sido el detonante del quebranto del hombre. Izanari, perdóname. No quise que sonara de esa forma, no era a mí. Su malestar fue opacada por unas palabras que la dejaron helada. No te preocupes, Kae, es algo normal, ¿no crees? Kae no podía creer lo que dijo su esposo, y más sería su sorpresa, al ver cómo le daba una sonrisa sincera. Lo miró con detenimiento, un centenar de recuerdos vinieron a su mente. Ella se arrojó a los brazos de su esposo, y sintió algo en él. Sintió como temblaba su cuerpo, dándose cuenta de que tenía miedo. No es normal, Izanari, quiero pedirte perdón. Pero... Su voz se entrecortó. En ese instante, se dio cuenta de que las disculpas no iban a cambiar nada en lo absoluto. Sabiendo cuál era su destino, lo aceptaría. Ese sentimiento de culpa no la dejaba en paz, pero no podía seguir sintiendo ese dolor. Sabes, todo este tiempo que he pasado contigo, han sido los mejores de mi vida.
Las disculpas ya no serán necesarias, irme de tus lados es algo que yo ya no puedo controlar. Y algo más. La respiración de Kabe cada vez era más rápida, empezando a temblar. No podía decir nada, ya que no quería mostrarse débil ante su esposo. Todo este tiempo fue fuerte. Consecuente a eso, cargó con un peso que al día de hoy, ya no pudo soportar más. De sus coloridos ojos brotaron unas lágrimas nuevamente, sabía que si no lo decía ahora, se iba a arrepentir para siempre. Izanari, que seguía envuelto en el abrazo de su esposa, escuchó todo muy atentamente, pero no dijo nada al respecto, claramente no tenía palabras que decir. Solo pudo sentir como el agarre de Kae se hacía más fuerte. Por la diferencia de altura tuvo que ver hacia abajo notando ese temblor y esas lágrimas. Tengo miedo de morir. Pero es algo normal. ¿No crees? Izanari solo se le quedó viendo perplejo, pues eran las mismas palabras que él dijo hace rato. Kae, limpiando sus lágrimas, dirigió su vista a su marido, que estaba asombrado, dando una sonrisa, más bella que las anteriores veces. Me iré, lo sé. Tengo miedo, lo sé. Pero estoy tranquila, porque sé que siempre estaré aquí. Puso su mano sobre el pecho de Izanari, refiriéndose a que siempre estará en su corazón. Pero si te vas, me quedaré solo. No. Tenemos una familia, lo olvidas. Ellos estarán contigo en todo momento, y te darán ánimos. Tú nunca has sabido rendirte, y ahora que me voy, necesito que seas más fuerte que nunca. Hazlo por mí, y por nuestros hijos, prométemelo. Todo lo que decía Kabe era verdad, ahora no era el momento de irse para abajo, sabía que tenía que luchar más que nunca. Tenía miedo, pero era normal sentir eso. Levantó su cabeza. La lluvia ya había parado, los rayos del sol se reflejaron en el lugar. Y el sonido de los pájaros indicaban un nuevo inicio. Izanari, que al principio dudó, ahora ya tenía todo claro, tenía que luchar, para seguir adelante y cumplir su promesa. Su sonrisa volvió a su rostro nuevamente, siendo visto por su esposa, que mantenía esa expresión. Recuerda estas palabras, los Lesugi nunca se rinden. El chico observaba con ternura cómo su padre sonreía al ver la foto de su madre. La imagen, enmarcada en plata, ocupaba un lugar destacado en la pared del salón. El padre acarició el marco con delicadeza y suspiró. Sentía que, al fin, había logrado superar el dolor de la pérdida y reconciliarse con sus hijos. Se quitó un peso de encima y se llenó de esperanza. Dio una sonrisa de orgullo, al ver cómo su padre dejaba de lado esa carga, como modo de agradecimiento le daría un abrazo, y Izanari se sorprendió por ello, y también correspondió al abrazo de su hijo. A los segundos, Raija y Futaro llegaron a casa. Estos al entrar vieron cómo Haru y su padre se estaban abrazando, no entendiendo nada, pero Raija, con su clara inocencia, iría con ellos también abrazándolos. Abrazo familiar. ¿Qué? Raija llamó a su hermano, que aún seguía en la entrada, para que esté fuera y se uniera al abrazo. Se incomodó un poco, por la misma razón de aquella vez. Pero Izanari dejó de abrazar a sus dos hijos, yendo con su hijo mayor. Poniéndose al frente de él, el chico no hizo ningún movimiento, pues su padre lo estaba viendo fijamente. ¿Papá? Izanari, estirando sus brazos de lado a lado, se abalanzó hacia su hijo, aferrándose fuertemente a él. Futaro no sabía qué hacer, intentó zafarse, pero era imposible. Su padre aplicó un poco más de fuerza. Papá, me estás asfixiando. No quiso soltar a su hijo, no quería que se repitiera eso de nuevo, ya no lo quería. Él sabía mejor que nadie, que gracias a él, sus demás hijos están bien. Siempre estuvo con ellos, nunca, no los dejó de lado. Izanari quiso agradecerle y pedirle perdón. Sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero ahora sé que puedo cambiar desde ahora. Estoy muy agradecido contigo, hijo, por estar con tus hermanos y no abandonarlos. También te pido perdón por eso, me empeñé en trabajar tanto para poder salir adelante, que olvidé la razón por la que luchaba. Me arrepiento de haber hecho eso, espero que tu madre no se haya enojado. Pero ya no hay vuelta atrás. Por eso quiero que me perdones. Este es el momento para empezar de nuevo, y solo por esta vez, hijo, déjame abrazarte. No quiero dejarlos más tiempo solos. El chico dejó de forcejear y se quedó quieto en el abrazo de su padre.
Sus ojos se iluminaron de asombro al escuchar aquellas palabras que nunca esperó oír. ¿De verdad su padre le estaba pidiendo perdón? ¿De verdad le estaba agradeciendo por cuidar de sus hermanos? Pensó en todo lo que habían pasado juntos, en las dificultades, los sacrificios, los momentos felices. Su padre tenía razón, gracias a él sus hermanos estaban bien. Los miró y vio cómo sonreían, cómo lo miraban con orgullo y cariño. Era como contemplar un arco iris después de la tormenta. Las palabras de su padre eran sinceras, lo notaba en su voz, en su mirada, en su abrazo. Reflexionó profundamente y sintió que algo se rompía dentro de él, algo que lo había mantenido alejado de su padre durante tanto tiempo. Y ahora sabía que podían comenzar de nuevo, que podían recuperar el tiempo perdido, que podían reconstruir su relación. No iba a ser igual que antes, pero podía ser mejor. Te perdono. Sus brazos se alzaron lentamente, tomando la misma forma de su padre, que de a poco aflojó aquel abrazo. Sus hermanos que lo estaban viendo todo, se dirigieron ellos también uniéndose, así teniendo un verdadero abrazo familiar. Tiempo después. En el mismo día. Uff. Quedé totalmente lleno. Aru, ¿por qué no te dedicas a ser chef? Solo les cocinaré a los que se lo merezcan. No seas egoísta, hermanito, en verdad cocinas muy rico. Todos estaban tirados en el suelo, pues como es evidente el desayuno que preparó Aru, los dejó demasiado llenos. Bueno. Como hoy es nuestro día libre, no quiero hacer nada. Futaro. Tú lava los platos. Aru bostezaría y poco a poco se quedaría dormido. ¿Qué? ¿Por qué? Aru. Futaro vio a su hermano que ya estaba profundo. Izanagi y Raiga rieron un poco por ello. Tranquilo, Futaro, yo te ayudo. Esta iría con Futaro a ayudarle, mientras que eran observados por Izanagi que tenía una sonrisa, él volteó su mirada donde Aru, viendo que estaba totalmente profundo. Puso su mano cálidamente sobre la cabeza del joven, comenzando a acariciarlo. De repente su expresión cambió a una seria. Dirigió su mirada a la repisa donde se encontraba la foto de su mujer. Pero vio algo, una pequeña flor. Teniendo un breve recuerdo sobre eso. Hace muchos años atrás, en una mansión. Izanagi estaría esperando a alguien, de repente esa persona llegó. Siendo una mujer, que le hizo entrega de una flor blanca y algo más a Izanagi. Se notaba un poco triste. Cuida de esta flor, y dile que volveré. La mujer salió del lugar, sin decir más, siendo observado por Izanagi. En el presente. ¿Dónde estás, Sachiko? Nada de lo que dijo fue escuchado, tenía una expresión de desconcierto. Pero decidió cambiarla, pues no quería preocuparse por eso, otra vez. Futaro, ya vuelvo, voy a salir a caminar un rato. No me demoro. Diría con una sonrisa, saliendo del lugar. Está bien papá, no tardes. Shala.